rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero 19 de Unidos en un mismo espíritu, extendiendo juntos el reino de Dios. Misión L418. ¿Sabía usted que desde el principio de la humanidad el hombre ha estado buscando el secreto de la vida eterna? Y lo ha buscado en la religión, lo ha buscado en la ciencia, en el ocultismo, lo ha buscado a través de los ritos y también de las obras. Pero, ¿realmente existe la vida eterna? Quédese con nosotros hasta el final de este programa. Estaremos hablando del regalo de la vida eterna. ¿Y sabe algo? No se lo puede perder. Nacional, unidos en un mismo espíritu. Y hoy es un placer poder estar aquí compartiendo junto con ustedes este programa. Nuestra misión es extender el reino de Dios a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Así nosotros verdaderamente un amigo, un hermano en Cristo que nos acompaña para extender el reino de Dios juntos con todos ustedes. Y es el pastor Nicolás Santiago Jiménez de la iglesia Aliento de Vida. Pastor, bienvenido a su programa. Gracias, pastor. Antes que nada, pues agradezco a Dios el privilegio que nos da de poder estar aquí en este lugar y compartir con usted la palabra y esa parte de extender el reino de Dios. Somos parte de la extensión del reino de Dios. Quiero decirle que muchas gracias por la invitación y estamos seguros de que Dios tiene una palabra y los que nos están escuchando va a haber una expectativa diferente para lo que Dios trae en esta tarde. Amén, así será. Así que así como el pastor hoy nos está visitando, puede ser también usted el día de mañana quien nos esté visitando en este estudio para transmitir y extender el reino de Dios, juntos el reino. Pastor Nico, hay dos palabras que me gustaría que pudiéramos aclarar al público. Dos palabras muy importantes, que es la inmortalidad y la vida eterna. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos palabras, pastor? Bueno, hoy en día la mayoría de las personas en el mundo natural se han contestado esa pregunta, ¿no? Saber si existe después de que uno muere en este natural vida eterna. Científicamente se ha tratado de comprobar, hay doctrinas que se cree, por ejemplo, la doctrina de la resurrección, doctrinas de muchas cosas, donde la gente cree que puede encontrar esa respuesta. Pero yo quiero decirle algo, pastor. Creo que la pregunta ya fue contestada hace más de 2020 años, y es que la vida eterna sí existe. Hay fundamentos, hay una palabra exacta que nos habla acerca de esto, ¿no? Tratamos de buscar por muchos medios acerca de la mortalidad, no querer morir. Pero el hombre, hay una base que dice que el hombre algún día tiene que dejar este cuerpo para vivir una vida eterna. Y eso es algo que está totalmente aclarado en la palabra de Dios. ¿Existe la vida eterna? Sí existe la vida eterna. Es más, estamos viviendo la vida eterna. Amén. Entonces podríamos concluir que la inmortalidad tiene que ver con el ámbito físico de la persona. Así es. Y la vida eterna tiene que ver con el ámbito espiritual de la persona. Claro que sí. O sea que el hombre es inmortal, no, porque todos vamos a morir. Así es. Pero ¿puede tener vida eterna? Claro que sí. Claro que sí, perfectamente. La pregunta obligada sería, ¿cómo obtengo esa vida eterna? Pero para hablar de vida, primeramente tenemos que hablar de la muerte, porque la Biblia dice que para vivir, primero tenemos que morir. Pastor, ¿en qué tuvo que morir usted antes de llegar a esa vida eterna, para tener la vida nueva que hoy tiene? Tuve que morir a todo. Tuve que morir a mis deseos carnales, a mis deseos mundanos, a todo lo que en algún momento yo le serví. Quiero comentarle un pequeño testimonio. Yo nací o crecí en una iglesia presbiteriana, donde por mucho tiempo yo estuve ahí a la edad de muy niño, joven, a la edad de 17 años. Y en aquel tiempo me acuerdo que sabíamos de Dios, sabíamos de Jesús, sabíamos del Espíritu Santo, pero no conocíamos lo que era ello. Entonces, cuando yo crezco ahí, en aquel tiempo Dios me dio la oportunidad de estudiar en una facultad de estudios teológicos llamado FLET, que se daba cada fin de semana.
Pero pues eso no me llenaba a mí. Entré a la universidad, entré a estudiar una carrera, y pues las cosas del mundo me jalaron, porque algo que nosotros sabemos es que sabemos de Dios, pero no conocemos a Dios, y eso es algo muy importante. Entonces, como yo sabía de Dios, sabía que Dios existía, no me preocupaba la vida eterna, porque cuando uno está joven no le preocupa nada de eso. Uno cree que va a vivir eternamente, Que va a ser inmortal. que vamos a ser inmortales. Sí, Eso piensa la juventud hoy en día, ¿no? Pero a veces esa equivocación o ese error lo tenemos ahí. Me salgo de la iglesia, me salgo de los caminos de Jesús y empiezo a vivir mi vida normal. Y algo que el hombre vive cuando se separa de Dios, cuando se separa de la vida eterna de Dios, es que el hombre empieza a vivir en algo que se llama orgullo. El hombre se vuelve independiente de Dios a consecuencia del orgullo. Y entonces lo empieza a hacer todo por uno mismo. Yo lo hago, yo esto, yo aquello, etcétera, etcétera, El etcétera. yo-yo. El yo-yo, ¿no? Así es. Y llegó a mi vida a tal grado que yo me casé. Yo bendigo la vida de mi esposa. Es una mujer que ha sido la ayuda idónea en todas las cosas. Y yo me acuerdo que ya aproximadamente hace 10 años atrás conozco a Dios. Sabía de Dios, pero no lo conocía. Entonces yo empecé a pasar problemas, el alcoholismo vino a mi vida, situaciones del mundo, porque no crean que estando en este lugar no vamos a padecer eso, lo padecemos, es cuestión de decisión, dejar lo que el mundo nos atrae. Así es. Y yo me acuerdo que mi esposa conoce a Jesucristo, mi hijo el más pequeño conoce a Jesucristo, conoce a Dios, y luego mi hijo el más grande. Y empezaron ellos a orar por mi vida. Y algo que también me enorgullece decirlo, es que yo a veces llegaba alcoholizado a la casa y yo subía a ver a mi madre que vivía en la planta alta y abría su recámara y veía una mujer orando por la vida de este hombre, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que en un día tenía un problema difícil, enorme. Es más, ya estábamos, mi esposa y yo, al punto del divorcio, estábamos los trámites para divorciarnos. Y yo me acuerdo que ella oraba en las mañanas, se levantaba a orar, y yo tenía ese problema muy grande. Y yo reté a mi esposa, y le dije, si es cierto, yo sé de Dios, le digo, pero si tú dices que conoces a ese Dios, yo quiero que Dios hoy me resuelva un problema. No le dije a Dios, se lo dije a ella, por el orgullo, yo quiero que me resuelva hoy un problema. Y ella me dijo, sí, Dios te puede resolver el problema, pero vamos a hacer algo. Si Dios te resuelve el problema, yo quiero que tú vayas a la iglesia. Yo sabía de Dios. Entonces, de acuerdo, que me resuelve el problema y yo voy al servicio del siguiente día o el servicio que fuera. Y ella me dijo, vas a ir porque yo tengo un Dios que me respalda. Me fui esa mañana, salí, y quiero decirle algo, pastor, la verdad que fue sorprendente cómo Dios cambió esa atmósfera. Salí del lugar, me acuerdo que me senté en una bardita de concreto y yo me hice la misma pregunta que muchos, ¿será que Dios existe? Así es. ¿Será que Dios hace milagros? Cuando llego a la casa, a su casa de usted, mi esposa me dijo Dios que te había resuelto el problema. Y digo, ¿cómo lo sabes? Porque Él me lo dijo desde el momento que tú saliste. Y desde ese momento, parte de mi orgullo se fue. Cuando yo llego a la iglesia, a una iglesia que fui invitado, me empiezan a hablar acerca de la vida eterna, que ya la había escuchado. Me empiezan a hablar de Jesús, me empiezan a hablar de la salvación, me empiezan a hablar de la gracia. Y todos esos recuerdos vinieron a mi vida cuando yo lo sabía, pero no conocía a Dios. Cuando tú conoces a Dios, la Biblia es algo hermoso. Juan 17:13 dice, no le busquen más. Dice, cuando conoces la vida eterna, cuando conoces al único y verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. Amén. A partir de ese momento, la vida eterna entró en mi vida. Y fíjense, usted que nos está sintonizando, está escuchando el testimonio del pastor, que él sabía de un Dios, porque ahorita todo mundo conoce, sabe, por una u otra manera, inclusive dentro de la escuela, pastor, ahorita sabemos del pueblo de Israel, sabemos de las culturas. Dentro de esas culturas, recuerdo que cuando yo estudié no mencionaban al pueblo de Israel, solamente mencionaban la cultura egipcia y las demás culturas, pero no mencionaban un pueblo tan pequeño
Sin embargo, en la historia aparece ese pueblo. Y esta palabra, la Biblia, narra la grandeza de ese pueblo. Entonces muchos sabemos de que hay un Dios, de que hay un Jesús, que hubo un Jesús que es histórico, porque parte el tiempo en antes de Jesús y después de Jesús. Eso no está a discusión. Pero el único problema que tenemos es que si verdaderamente conocemos a ese Dios. No solamente saber, como usted comentaba, sino conocerlo en tu vida privada, en tu vida personal, ¿verdad? ¿Qué más hizo Dios en su vida, pastor? A partir de ese momento Dios cambió mi atmósfera, cambió mi forma de pensar, porque sabía de Dios. Es más, yo me acuerdo que cuando estaba alejado de Dios, mucha gente llegaba a visitarme de la iglesia a la cual, y como yo había estudiado y realmente me gusta mucho leer, con la misma palabra yo los corría. Lo refutaba. ¿Por qué? Porque algo que a veces dice el hombre es buscar textos bíblicos que te aprueben algo, que te aprueben el adulterio, que te aprueben el alcoholismo, que te aprueben algo, porque tú lo buscas, porque quieres refutar una palabra. Así es. Pero cuando en la vida eterna, estamos hablando de que la vida eterna es desde el momento en que Jesús entra a tu vida, tú te estás preparando para ello, porque es la promesa que Dios te da. Entonces entendí algo muy importante. ¿Para qué me congrego? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué estudio? ¿Para qué hago los principios del reino? Para obtener la vida eterna. Ese es el propósito de esto, obtener la promesa de la vida eterna. Tenemos que pasar por ciertas situaciones que tenemos que vencer, porque como usted decía, conocer a Dios, conocer a Jesús y conocer al Espíritu Santo no es solamente conocerlo exteriormente, no, sino interiormente. Y eso hizo que mi vida cambiara totalmente. Hoy le doy gracias a Dios porque mi esposa, mis hijos, estamos sirviéndole a Dios, estamos comprometidos con Dios y pues agarrados de la promesa. Amén, así es. Así que vamos en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y eso nos hace pensar que hay una segunda muerte, que no solamente es la muerte natural aquí en esta tierra, que hay algo espiritual que va más allá. Entonces, creo que aquí es solamente un tiempo de preparación para lo que vamos a estar viviendo del otro lado. La pregunta a la que podemos llegar en este momento es ahí donde estás. ¿Tú estás preparado para llegar a ese lugar? Cuando tengamos que partir de este mundo y enfrentar nuestra situación delante del Rey, delante del Dios de justicia, delante también del Padre. Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer. Porque si nosotros pensamos que no hay vida eterna y que no hay nada más allá de la muerte, no te preocupes, come, bebe, que aquí se acaba todo. Pero, ¿y si sí? Wow, esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿No es así, pastor? Sí, de hecho, la Biblia dice en 1 Juan 5:11, dice que el testimonio que Dios nos ha dado es la vida eterna y es a través de su Hijo Jesucristo. Unos párrafos adelante habla acerca de que si nosotros no creemos en la vida eterna, mentiroso estamos haciendo a Dios. Entonces, la vida eterna existe porque es algo que está basado, hay un fundamento, no las doctrinas que hoy en día tenemos, que son teorías, que no hay fundamentos, porque el hombre lo que hace es buscar la forma de responderse a sí mismo con algo que él esté seguro. Pero cuando nosotros estamos seguros que hay una vida, hay muerte, hay resurrección, hay arrebatamiento, hay una segunda muerte, aquellos que no toman la decisión, porque tú tienes que tomar una decisión en esta vida. Tú tienes que tomar la decisión si estar sentado delante del trono de la gracia de nuestro Dios Jesucristo, junto con el Dios Padre, junto con el Espíritu, o estar pagando las consecuencias por no haber decidido tener la vida eterna. Entonces esa frase, pastor, que generalmente dicen cuando se le pregunta a alguien, bueno, si tú murieses en este momento, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Algunas preguntas dicen, pues no sé, solo Dios sabe. Entonces esa frase que prácticamente es común escuchar, no tiene un fundamento porque la decisión la tomamos aquí en la tierra. Claro, tomamos la decisión, tú tomas la decisión, esto es como algo natural, tomas la decisión de ser padre, tomas la decisión de estudiar una carrera, tomas la decisión de prepararte, de comprar una casa, comprar un vehículo, tú tomas decisiones,
Pero muchas veces el ser humano está solamente pensando en las decisiones naturales, de qué camisa me voy a poner, qué zapatos voy a usar, pero muy difícil, hay gente que se sienta a pensar en la decisión de la vida eterna. ¿Qué pasa cuando yo no esté aquí? ¿Por qué dicen ellos mucho eso? Esa es la clase que le pregunta, ¿qué pasa si usted se muere ahorita? No lo sé, o no estoy preparado. ¿Por qué? Porque no están seguros, no están seguros de lo que Dios va a hacer con su vida. Algo que yo siempre he dicho a mi familia, yo no tengo miedo a morir, porque en algún momento este cuerpo tiene que fallecer. Pero yo estoy contento porque sé que cuando yo muera, al abrir mis ojos, cerrar los ojos en esta tierra, voy a ver a mi esposa, que es la promesa que le he dicho a Dios, y le he pedido a Dios, Señor, cuando yo cierre mis ojos en esta tierra, es ver el rostro de mi esposa, por última vez. Y cuando yo los abra, es ver tu rostro. Amén. Y eso es una seguridad que todos debemos de tener, es una promesa, es algo que se va a cumplir, la Biblia es clara. Así es. Y mire, vamos a hablar, me gustó una forma en que un doctor expresó cuál era cómo podríamos entender la vida eterna. Él dice que dentro del vientre de nuestra madre, cuando somos bebés, ahí encontramos todos. Decimos, wow, aquí está todo padre, está cálido, tengo comida, tengo todo lo que necesito para vivir, estoy creciendo aquí, este ambiente me gusta. Wow, yo creo que me voy a quedar aquí si tengo todo lo que necesito. Pero ese bebé no se puede quedar ahí, aunque está cómodo, aunque está creciendo. Un momento llega en el que tiene que pasar a otro nivel, ¿verdad? De ese nivel de estar dentro de mamá, ahora salir y comenzar una vida diferente, la vida física, un nacimiento en agua, ¿verdad? En este caso, además del bautismo, es un nacimiento en agua, porque viene en agua. Sales a ese nacimiento terrenal, así como estamos ahorita. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos decir, wow, qué bonito está aquí el mundo, tenemos todo lo que tenemos. Oye, como que no hay nada más aquí, ¿no? Todo lo tenemos aquí. Pero no, hay otro nacimiento. Es el nacimiento, aquí estás preparándote para salir al siguiente nacimiento, al nacimiento espiritual, a la vida eterna. Porque cuando morimos aquí, nacemos allá. ¿Sí? Amén. Y allá tenemos esta es la preparación para lo que vamos a ver en el área espiritual. Entonces, ¿cómo va pasando ese nacimiento? Desde ser un bebé, nos preparamos, crecemos para esta atmósfera y aquí prepararnos para la atmósfera celestial. Claro. Entonces, eso es algo de la vida eterna. No podemos pensar que aquí acabó todo, sino que van a ser la vida. De hecho, nosotros nos estamos preparando para vivir la vida eterna. Esto que dejó Dios, estos fundamentos, estas palabras, nos preparan para la vida eterna. A veces nosotros decimos, ¿para qué oro? La Biblia dice que tienes que orar, porque allá vas a estar 24 horas todo el tiempo adorando a Dios, y si aquí solamente lo adoras por 1 hora y te cansas, no estás preparado para la vida eterna, ¿no? Así es. Porque la vida eterna va a ser de adoración, va a ser de honra, va a ser de gloria, va a ser de tantas cosas que tú tienes que prepararte en esta tierra. Entonces, preparas tu alma y tu espíritu, aunque tu cuerpo no quiere, porque el cuerpo llama todo lo que es del mundo. Así es. Habla en la carnalidad, pero tu espíritu tiene que estar preparado, porque tu cuerpo ya no va a estar allá, pero tu alma y tu espíritu tienes que prepararlo desde aquí. Así es. Porque Dios te va a conocer cuando estés allá. Y aparte, si hay vida eterna y muerte eterna, imagínate morir la segunda muerte, eternamente un sufrimiento, porque hay vida y muerte, bendición y maldición. Elige pues tú, escoge pues tú. Dice, la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. La decisión está en elegir, porque aquí podemos elegir la vida eterna, que está en Jesucristo, o elegir la muerte eterna. Y la muerte eterna, eternidad significa no hay fin, sí, es eterno. Entonces, ¿a qué le tiramos? ¿Qué quieres vivir? ¿Vida eterna o muerte eterna? Es una decisión. ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? Efesios capítulo 2, versículo 8, creo que la mayoría lo sabemos, dice que nosotros recibimos por gracia la salvación. La palabra salvación, la palabra salvo, viene de la palabra soso, de una palabra hebrea, y significa libertar, significa sanar, significa curar, significa restaurar, significa muchas cosas. Pero para que nosotros podamos llegar a la vida eterna, es necesario conocer la gracia. Pero muchas veces nos han dicho que la gracia es un regalo inmerecido, y nos quedamos con eso, hasta ahí nada más.
Pero nosotros tenemos que entender que para llegar a la vida eterna tiene que revelarse la gracia en nuestra vida. Si no, no podemos acceder a la vida eterna. Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios. Como 100% hombre, Él tuvo que tener algunas características para hallar la gracia. La Biblia dice que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Esto es como cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos un alimento, una comida, y nos gusta mucho, ¿no? Y nos vamos y en la casa decimos, oye, qué sabroso estuvo nos deleitamos con ese alimento. Así es. Pero nunca preguntamos qué tiempo de cocción llevó, qué se usaron, qué ingredientes se usaron, ¿no? Verduras, etcétera, etcétera. Y nos quedamos con eso. Así es mucha gente sabe de la gracia, pero no conoce la gracia. Y la gracia dice que Dios dice, se manifestó para salvación de la gracia. Tito lo dice. Dice que se manifestó Dios para la salvación. ¿Y quién se manifestó para la salvación del hombre? Jesucristo. Jesucristo es la gracia. Él es el medio por el cual yo voy a entrar a la vida eterna. Ahora, Jesucristo tuvo que tener ciertas características que nos dejó para que nosotros podamos vivir en la gracia. La palabra gracia viene de la palabra hebrea gesed. Gesed, así como suena, gesed. Y es un favor o un beneficio que nos dan a nosotros que es inmerecido. Por eso muchos le dicen que es un regalo que no merecemos. Ese regalo tuvo un precio. Nada en esta vida es gratis. Así es. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue el precio mayor que se ha pagado. Entonces, en ese momento nosotros recibimos la gracia. Pero para que nosotros podamos vivir en la vida eterna, prepararnos para la vida eterna, es necesario conocer el interior y el exterior de Jesucristo. Y así poder entender qué es la gracia. Si no, no lo vamos a poder entender. Entonces, si Jesús es la gracia, tenemos que conocer a Jesús. Hablamos al principio del libro de Juan, que a mí me gusta el texto bíblico, dice, para que tú tengas la vida eterna, no le busquemos más, la Biblia lo dice, para que tú tengas la vida eterna, tienes que conocer al único y Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta de la vida eterna. Conocer a Jesús y conocer a Dios. Yo sé quién es Jesús exteriormente, y muchos lo sabemos. Es el Salvador del mundo, es el libertador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién es Jesús por dentro? Jesús por dentro, tenemos que revelarnos qué hizo Jesús para hallar gracia. Porque estuvo aquí por tanto tiempo para darnos eso a nosotros, pero a muchos no se nos ha revelado. Entonces, cuando tú abres el regalo, tú quieres saber qué hay. Y una de las cosas que tenía Jesús era su carácter. Y ese carácter es el que tenemos que conocer. El carácter es la característica que única para cada persona. ¿Y cuál era el carácter de Jesús? Los frutos del Espíritu Santo. Tú no puedes conocer la gracia si tú no tienes los frutos del Espíritu Santo. El carácter de Jesús, el modelo de Jesús. Porque la Biblia dice que tenemos que llegar al modelo del varón perfecto. Así es. Y una de esas características era el fruto del Espíritu Santo. Número 2, doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Jesús? Porque Jesús hablaba de muchas cosas a los fariseos, le hablaba a las otras personas, le hablaba a los que Dios hacía milagros con ellos. Pero ¿cuál era la doctrina? Jesús instituye la doctrina del reino, los principios del reino. Por eso es que a veces nosotros no encajamos cuando conocemos a Jesús en las doctrinas de esta tierra. ¿Sí me explico? Así es, Porque claro. tenemos que conocer verdaderamente a Jesús para conocer la gracia. El propósito de Jesús. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Conocemos cuál es el carácter, conocer cuál es su doctrina, conocer cuál es el propósito. Y el propósito de Jesús es que todo el tiempo buscaba la gloria de Dios. Jesús en cada momento estaba buscando la gloria de Dios. Manifestarla. Manifestar la gloria de Dios. Así es. Hacer la gloria de Dios. Sus obras, ¿en qué estaban basadas las obras de Jesús? Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús echaba fuera demonios, Jesús daba vista a los ciegos, al paralítico lo hacía caminar, pero algo que tenía Jesús era la compasión. Entonces, la obra de Jesús estaba basada en la compasión. Él tenía compasión a los demás. Así es. Por eso es que sanaban. Hoy muchos tenemos lástima y vamos a orar por una persona con lástima y no sana, y uno dice que no me respondió Dios. No, es que tiene que haber compasión. Porque la muerte en la cruz del Calvario fue por compasión a la vida de nosotros. Así es.
Por compasión. De hecho, él siempre manifiesta, ¿no? Movido a misericordia. Sí, él siempre se manejaba a través de eso, movido a compasión, movido a misericordia. Y me parece interesante esto, pastor, cuando dice usted que la gracia, de hecho, cuando dice que debemos tener gracia delante de los hombres y delante de Dios, o sea, manifiesta dos esferas, la esfera natural y la esfera espiritual. Claro, ¿sí? claro. Entonces, según lo que usted nos comenta, la gracia, siendo Jesús ese regalo, porque Él es la dádiva de Dios. Así es. Entonces, dentro de esa gracia, dentro de ese regalo, están los frutos, el fruto del Espíritu. Estamos viendo que es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. ¿De dónde viene ese fruto? De la convivencia o de la relación o comunión con el Espíritu de Dios, claro. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de la verdad. O sea que para poder decir que estamos en gracia, es que estamos en ese ambiente espiritual de una comunión con el Espíritu Santo. Claro, de hecho cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos la gracia. Pero hay muchos que nos quedamos solamente con la gracia. Muchos pensamos que la gracia es un favor que, me va a abrir puertas. No. Tú tienes que vivir la gracia. Tienes que moldear la gracia. ¿Y cómo moldeas la gracia? ¿Cómo conoces a Jesús conociendo su carácter? Jesús se basó en su espíritu, en los frutos del Espíritu Santo. Es decir, cuando entra Jesucristo a tu vida, entra la gracia a tu vida, no es solamente el hecho de... hay muchas formas de hablar acerca de gracia, pero estamos hablando la gracia de Jesús, el regalo. No estoy hablando muchas veces en el mundo natural, la gracia es una persona que es chistosa, que es alegre, que es algo, tiene gracia, ¿no? Pero no estamos hablando de esa parte. No estamos hablando tampoco de esa forma de pensar, sino estamos hablando de la verdadera gracia. La llave que te va a permitir a mí y a ti poder entrar al reino de Dios, poder entrar a la vida eterna. Porque si yo no estoy preparado en esta tierra con los frutos del Espíritu Santo, no voy a estar preparado para entrar al reino de Dios. Entonces, Jesús tenía que manifestarse. Dice que se manifiesta en nosotros, se representa en nosotros. Y al final también la Biblia dice que somos uno solo, que Jesús vive en nosotros, que somos el testimonio, que su sangre preciosa está con nosotros, que el Espíritu de Dios sella cada una de sus cosas. Pero ¿qué te va a sellar si no conoces la gracia? ¿Qué es lo que te sella? Entonces, Jesús demuestra en su interior estaba su carácter, su doctrina, la enseñanza que él hacía, porque se presentaba con los fariseos y les decía, la palabra dice esto, pero yo no vengo a cambiar la ley, yo simplemente vengo a traer una reforma, un vino nuevo. Por eso Jesús le decía a los fariseos, yo no puedo poner en tu mente algo nuevo porque te vas a echar a perder, se va a romper, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque vienen de tradiciones, y mientras tú vivas en la tradición no vas a poder vivir en la gracia. ¿Por qué? Porque te han enseñado por mucho tiempo que la gracia es listo y se acabó. Pero cuando tú entiendes y si te revela que hay más allá, que ese regalo tú lo sacas y está el carácter, que en ese regalo está la doctrina, que en ese regalo está el propósito, que en ese regalo están sus obras, etcétera, su origen, porque hay otra cosa. Jesús sabía su origen, sabía de dónde venía, quién era y a dónde iba. Él sabía que venía del Padre. Él sabía que era un hijo de Dios y que iba al Padre. Muchos de nosotros queremos tener la gracia, pero no sabemos ni quién somos. No tenemos identidad del reino. No reino. tenemos identidad, no tenemos la paternidad. Así es. Tú le preguntas a un cristiano, ¿quién eres? Y te va a decir, pues soy un hijo de Dios. Sí, pero dime por qué eres un hijo de Dios. Porque estoy en la gracia y porque esa es la promesa que yo quiero. Entonces Jesús sabía todo, y todo eso nosotros tenemos que ser revelado en nuestra vida para que nosotros podamos entender la gracia. Si no, vamos a vivir por desgracia. Y tenemos que modelar el carácter de Jesús, porque eso es de Él que obtenemos la vida eterna. La palabra de Dios dice que para ser hijos necesitamos solamente creer, ¿verdad? Claro. En Jesús. Y somos hijos, somos adoptados como hijos de Dios. Pero vida eterna, ¿es diferente o es lo mismo? Ser hijos que tener vida eterna. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, dice la Biblia, cree en Jesucristo y serás salvo. Y dice, no solamente tú, tus generaciones. Cuando yo creo en Jesucristo, cuando yo sé quién es Jesús, cuando se me reveló que Jesús, 100% hijo, era el Hijo de Dios, el unigénito, el creador, el que estuvo en la creación de la tierra, el que estuvo en la palabra de Dios,
Y cuando se me revela Jesús como hombre, y que sé que Él tuvo el mismo proceso, por eso es que dice, nosotros podemos llegar a tener la gracia, no somos 100%, no somos 100% Dios, pero tenemos un parecido a Jesucristo. Entonces podemos vivir lo que Jesús vivió. Porque ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido carácter Jesús? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera conocido su origen? ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera dado una doctrina? Entonces no hubiera obtenido lo que nosotros hoy queríamos tener. Y eso es, Jesús es la oración, Jesús es la alabanza, Jesús es la adoración, Jesús es el ayuno, Jesús es el todo, es el todo. Entonces, y otra de las cosas que Jesús tiene, o lo que Jesús representa, ese regalo, es el destino. ¿Cuál es nuestro destino? Hablamos anteriormente que nos tenemos que preparar para a la vida eterna, aquí está. Pero también nos tenemos que preparar a aquellos que no quieran el regalo de Dios para la segunda muerte. Y también aquí lo dice, Apocalipsis dice lo que vas a padecer. Entonces, no es un juego, es simplemente una decisión. Pero como no entendemos ese concepto, como hay algo más adelantado, entonces vivimos como queremos vivir. Entonces, hay mucha gente que vive por gracia, pero hay mucha gente que vive simplemente por misericordia. Y eso lo vemos hoy en día en las iglesias. No nos vamos a alejar tanto, no vamos a decir que en las mismas iglesias vimos que hay gente que no pueden salir de esa situación, viven amarrados a esa situación. ¿Por qué? Porque no han entendido la gracia. La gracia trae libertad, la gracia trae bendición, la gracia trae prosperidad. Pero una de las grandes cosas que trae la gracia es la promesa de la vida eterna. Si yo conozco el carácter de Jesús, voy a tratar de llevar el carácter de Jesús. Si yo conozco mi destino, voy a tratar de valorar mi destino. Si yo conozco la doctrina que Jesús me enseñó, esta, no otra, no la doctrina de hombre, sino esta doctrina, la que Dios reveló, la que Dios sustituyó, porque le vuelvo a repetir, muchas veces nosotros queremos hacer doctrina de esta palabra, y hay de aquel que quita un tilde, hay de aquel que mueva esto. Y miren lo que acaba de comentar usted, prepararnos también inclusive los que, si usted sabe cuál es el propósito, cuál es el llamado y cuál es el destino de lo que Dios tiene para su vida, en verdad uno se enfoca. Y habíamos visto un tema ya anteriormente, ¿no? O sea, ya no perdemos tiempo en otras cosas, tratando de caminar por un lado, caminar por el otro, andar vagabundeando, porque no sabemos ni quiénes somos, ni a dónde vamos, y el que no sabe para dónde va, cualquier camino le parece bien. Pero los que ya sabemos de que hay un destino final, y es la vida eterna o la muerte eterna, verdaderamente tenemos que tomar decisiones. Amigo mío, tú que vas a las iglesias, que te congregas en un lugar, tú que eres una persona en casa, una persona en la calle y otra persona en la iglesia, te hablo en el nombre de Jesús y te exhorto en este día que verdaderamente busques lo que Dios nos pone. En una mano dice, está aquí pues bendición y aquí maldición, vida y muerte. Elige tú pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. ¿Sabe algo por qué? Porque es importante tomar decisiones, porque no solamente las decisiones que tomamos nos afectan a nosotros, afecta a todos los que están a nuestro alrededor. Y esto hablamos hasta de un vicio. Un vicio, uno dice, no, déjame, es mi vida, yo aquí que me voy a morir solo. No, no es solamente tú, también son las personas que están a tu lado. Imagínate, caes en un accidente, necesitas a alguien más que te va a cuidar. Y eso generalmente son los familiares. Así que yo te invito hoy que tomes conciencia de que no solamente eres tú, hay muchos a tu lado que son afectados por lo que tú estás haciendo hoy. Un padre hereda. ¿Qué estás heredando a tus hijos? En verdad, yo te exhorto a que heredes vida eterna. Cuando tú conoces el propósito de la gracia, conoces el propósito de tu herencia. Cuando tú conoces el propósito, ¿por qué el propósito de la gracia en tu vida? Conoces el propósito de la herencia. Y la mayor herencia que nosotros tenemos es la expectativa de la vida eterna. Por eso es que muchos no están enfocados, porque no se les ha revelado que la gracia, el vivir en gracia, el vivir en Jesús, que Jesús sea tu interior,
es llevarte la vida eterna. Entonces en cualquier momento puede venir Jesús y decirte, vámonos, alcancé la promesa de la herencia de la vida eterna. Pero no nada más hasta ahí, como decía usted ahorita, sino que mi familia conozca de la promesa que yo tengo. Así es. Que mi familia también pueda vivir la vida eterna. Así es. Muchas veces tus expectativas no son una visión específica. Pero cuando tú conoces de Dios, conoces de Jesús, conoces del Espíritu Santo, entonces Dios te pone una visión y un destino por el cual tú todos los días vives. Porque la vida eterna no la voy a esperar hasta que Dios me llame. Empiezo a vivir la eterna desde este momento. Porque empiezo a vivir en la gracia de Jesús, que fue la gracia de Dios mismo dada a su Hijo, y su Hijo nos las dejó dentro y tenemos a Él dentro, y algo más hermoso es que el sello de eso es por medio del Espíritu Santo. Así es. Un privilegio poder tenerles aquí Gracias. en nuestro programa. Espero que no sea la última ocasión que nos visite y bueno, pues gracias, verdaderamente un placer. Igual ha sido un placer para mí, gracias. La verdad que es una forma diferente de establecer el reino de Dios. A veces hay cuestiones que no nos dejan, pero esto yo sé que es de gran bendición, y estamos tocando, o está tocando a través de su programa y con Dios por delante, áreas que a veces no se habían tocado. Así es. Y esto es mejor. Dios Así le es. bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Saludos por ahí. Nos vemos el próximo jueves. Y esto fue Unidos en un mismo espíritu, extendiendo juntos el reino de Dios. Se despide de ustedes Ulises Jiménez Gómez y el pastor Nicolás Santiago Jiménez. Dios les bendiga. y nos vemos la próxima semana.